entrar justo con algo que pasó en estos días y que causó mucha polémica. Justo hablaba de esto en la mañana y son las famosas 19 millones de vacunas desaparecidas que se inventó Ciro Gómez Leiva, que estaban desaparecidas, que le siguió el juego Felipe Calderón. 19 millones de vacunas que, como no les dijeron en dónde estaban, como Birmex, la Secretaría de Salud les dijo dónde estaban, infirieron que habían desaparecido. El doctor-Gatell dijo que no es que hayan desaparecido, sino que es un tema del registro. ¿Cómo estamos viendo los registros? Vemos que está la gente muy preocupada por que no se hayan vacunado, que no se hayan utilizado todas las vacunas que han entrado a México, y de ahí nace la preocupación porque hay 19 millones de vacunas que aparentemente no se han aplicado. ¿Cómo está el tema del registro? Mira, incluso en países avanzados como aquí, como en Estados Unidos, el retraso es de reporte puede llegar a ser hasta de una semana, muchas veces es de hasta 10 días, ¿no? Y sabes yo cómo me di cuenta, por ejemplo, aquí en Colorado, porque aquí en Colorado toda la gente que se vacunaba entraba al sorteo de 5 premios de $1,000,000 para incentivar a la gente que se vacunara. Eso hicieron aquí en Colorado. Sortearon 5 premios de $1,000,000 en los meses de mayo y junio para que la gente se vacunara. Y las personas que yo vacunaba en la clínica, me hablaban y me decían, oiga, no está mi información en la página de internet, no voy a entrar al sorteo que es el próximo sábado. Y eso era lo que les angustiaba en realidad, que no iban a entrar al sorteo. Entonces así yo me di cuenta que el registro se tardaba a veces hasta 2 semanas. Entonces no es una cuestión privativa de México, es una cuestión que existe en todos lados. No es un reporte inmediato porque es en papel. O sea, yo no tengo acceso al sistema de vacunas. Hay clínicas que sí lo tienen, pero yo normalmente no aplico vacunas en mi clínica. Entonces, pues hay un retraso en la información. Es lo mismo que pasa en México. Eso es una parte importante de las vacunas que no están contabilizadas, y las otras están guardadas para garantizar de alguna forma que haya segundas dosis para la gente que ya se puso las primeras dosis. La fortuna, lo bueno, la buena noticia es que para las vacunas que son de 2 dosis, hemos ido observando que los periodos de aplicación se han ido extendiendo y no hay detrimento de la capacidad de defensa de las personas. Es decir, la respuesta inmunológica se conserva, aunque no sea los 21 días o las 4 semanas. Pues ya vimos que puede ser hasta 12 semanas. Entonces, en los casos de las vacunas de 2 dosis, pues esa es la ventaja que hemos visto. En caso de vacunas, por ejemplo, de una sola dosis como CanSino, que es una muy buena opción, el único problema que ha tenido es que, bueno, pues le han hecho mala difusión y hay confusión. Y esto sí lo quiero aclarar porque me escriben muchos maestros. Hay muchos maestros que me hacen el favor de seguirme y considerar mi opinión. Bueno, no es mi opinión, considerar mi difusión del conocimiento como algo valioso, porque les repito, yo lo que les digo aquí en este micrófono y en estas pantallas no es mi opinión, porque mi opinión no es valiosa como referencia científica. Yo lo que hago es transmitirles el conocimiento científico que está validado y que es criterio para seguimiento y manejo de la pandemia. Yo no doy mi opinión, porque eso de que hacen veterinarios, dentistas, astrónomos, astrólogos, y de dar sus opiniones, pues está bien, es como el comentario en la cola de las tortillas o en el estadio de fútbol después de 4 cervezas, pero no se trata de eso no es informar, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido desafortunadamente con la mala información que ha habido con la vacuna de CanSino es que le han hecho tan mala promoción que hay muchos maestros que están buscando la opción de vacunarse con otra vacuna, y eso no es necesario. No es necesario. No hay un caso registrado. No hay un caso registrado de un maestro vacunado con CanSino, con una vacuna, que tenga COVID grave o que haya muerto. No hay un caso registrado. Entonces, no se justifica que hagan eso. Ahora, en todo este contexto, empezaron con lo de las vacunas, ya nos explicó el tema del registro, como que es algo natural, pero viene la preocupación, o quizás, yo tengo que decirlo, yo sí me indigné un poquito cuando Felipe Calderón cuestiona como a Birmex, ¿no? Como de, ay, es que cómo es que no van a saber en dónde van a estar las vacunas. Y yo me acuerdo que usted nos dijo que fue Calderón precisamente quien se encargó de destruir un poquito a Birmex. Entonces, quisiera que nos ayudara justo a recordar la historia de Birmex, la importancia, porque creo que en estos tiempos México podría revivirlo de alguna manera con miras al futuro. ¿Qué hay sobre Birmex? Mire, Birmex es una dependencia del gobierno que se dedica a producir biológicos y reactivos. Biológicos se refieren a vacunas,
y se refieren también, los reactivos son los materiales que se utilizan en el laboratorio. Cuando fue la pandemia de H1N1 en México, el secretario de Salud, una persona a la cual yo confieso, respeto mucho, es una persona muy decente, el doctor Ángel Córdoba Villalobos, yo lo conozco personalmente, es una persona muy ética. Yo creo que peores cosas hubieran sucedido en la Secretaría de Salud si no hubiera sido el doctor Ángel Córdoba Villalobos el secretario de Salud en ese sexenio, porque el doctor Ángel Córdoba es una persona muy decente y estoy seguro que él filtró muchas cosas y él puso el pecho para muchas broncas, porque él es gente muy decente, muy preocupada por la gente. Incluso lo ha dicho el doctor López-Gatell. Lo ha dicho esto, porque quien conozca al doctor Ángel Córdoba Villalobos no puede decir algo diferente. Entonces, él yo creo que de alguna manera defendió a Birmex, pero lo que pasa es que lo que le hicieron fue terrible. Pidieron un préstamo, métanse al buscador que ustedes quieran y pónganle ahí préstamo del Banco Mundial, 1,000 millones de pesos para la pandemia de H1N1 en México, y ahí les va a salir la información. ¿Qué fue lo que pasó? Pidieron un préstamo de 1,000 millones para hacer la vacuna y trabajar en la vacuna en México, lo que ahora se está haciendo con la vacuna que se compró de Carolina del Norte, y ese dinero se perdió, no sabe nadie dónde quedó, y después de eso cerraron la división de vacunas. O sea, prácticamente se robaron el dinero, para decirlo. Entonces yo no entiendo cómo el caradura sale a decir en Twitter que, o sea, la verdad es que es un tipo que está enfermo, es un psicópata. O sea, él destruyó Birmex. O sea, ¿cómo se atreve a abrir la boca? Yo no sé si ya tiene delirios, yo no sé, pero se necesita ser cínico. Veo que hay muchas personas que actualmente buscan denunciar a Gatell. Bueno, han denunciado a Gatell. Hoy Movimiento Ciudadano busca que Gatell se haga responsable por un manejo irresponsable de la pandemia. O sea, en todas estas cuestiones obviamente son posturas políticas, nos queda perfectamente claro. De nosotros lo pudimos hacer mejor que ustedes, pero nunca escuchamos el qué es hacerlo mejor. Y veo que hay muchos científicos o doctores veterinarios, hay de todo, y ciudadanos que acusan particularmente a Gatell hasta de genocidio, cosa que yo pues no le encuentro ni pies ni cabeza. Eso lo hacen desde la plataforma de la ignorancia y la visceralidad. Yo lo lamento por la gente que vive con ellos, porque imagínense, o sea, porque así han de ser en su vida cotidiana, hablan desde la víscera y desde la pasión, ojalá no beban. Entonces, mira, es muy fácil. Los que nos están escuchando y sacaron su cuaderno y su pluma o su lápiz, anoten. Ustedes van a hacer la cuenta y ustedes me van a decir si el manejo de la pandemia es malo y si los muertos son muchos. Ahí les va. Rápido. En una pandemia de un coronavirus como el SARS-CoV-2, se infecta del 60 al 70% de la población de una comunidad o de un país. 60 al 70%. México, 128 millones de habitantes. Se infectan del 60 al 70%. De esos que se infectan, el 80% son asintomáticos. El 20% son sintomáticos. De esos sintomáticos son los que nosotros consideramos enfermos. Los infectados asintomáticos no son enfermos, son infectados. De ese 20% que son sintomáticos, de esos, 15% van a ser graves y se van a morir más o menos como el 3%. Saquen las cuentas y es más o menos, probablemente un poquito menos o un poquito más de la cantidad de gente que se ha infectado, que se ha enfermado, que ha estado en los hospitales y que ha muerto. Yo puse un tuit en abril del 2020 y les dije, en un año va a haber 175,000 muertos en México y hubo 180,000. Es decir, los números cuadran perfectamente bien a lo que estábamos esperando. Y nosotros lo habíamos calculado con un virus que tuviera una mortalidad similar a la de influenza, que es un poquito menor que la de este virus. Entonces, no estamos tan lejos de los números. Entonces, toda esa gente, todos los profesionales de áreas diferentes a la medicina y la salud pública, que salen hablando, que se dedican a ver bocas y animales y eso, que salen a dar sus opiniones, pues obviamente no saben de lo que están hablando, porque si ellos tuvieran esos números,
pues ¿en dónde están los disparados números y los disparados números de muertes? Y luego dicen, es que no se reportan todos los casos. Pues no, no se reportan en ningún país. Calculamos que el reporte es de aproximadamente el 35 o el 40% de los casos reales y por eso el denominador, es decir, el número de abajo de la fórmula es más o menos 2.6 veces mayor. Por lo tanto, el índice de letalidad, que es el número total de muertes por el número total dividido entre el número total de casos, como el número total de casos es mucho más de los que se están registrando, entonces se disminuye el índice al final. Entonces, lo que pasa es que no saben de lo que están hablando. Lo único que quieren es hablar mal de alguien que les cae mal, como el doctor López-Gatell. Y claro, lo pueden demandar. Digo, a ti te puedo demandar también yo, pero eso no hace que tú seas culpable de nada, ¿no? Es exactamente el punto, ¿no? Y que quizás aquí también estamos olvidando el tema de las comorbilidades, que hay muchas cosas que, por supuesto, en nuestro estilo de vida, el que México haya estado tanto tiempo y siga estando tanto tiempo con niveles muy altos de obesidad, de diabetes, hipertensión y demás, son cuestiones que han afectado y la gente, todavía veo comentarios en donde dicen, es que ahora resulta que los gorditos son los responsables. Como que, ¿por qué nace? ¿Cuál es esta responsabilidad? No entiendo, de buscar, más bien, ¿cuál es esta necesidad de buscar un responsable y no asumir la parte que quizás también nos toca a los ciudadanos, o por no cuidarlos o por simplemente no tener un estilo de vida saludable? O vaya, ¿cuál es esta necesidad de buscar un responsable y decir es que tú te tienes que ir a la cárcel porque se murieron tantas personas por una pandemia? Porque lo digo yo. Pues es una falta de madurez, es una falta de madurez. Creo que si todos asumiéramos el pedacito de responsabilidad que nos toca en todo lo que hacemos, en todas las esferas y todos los aspectos de nuestra vida, los resultados en nuestra vida serían un poco más balanceados. Pero casi siempre estamos buscando a quién le repartimos la culpa, ¿no? Entonces, pues eso lo hace la gente en muchísimos contextos, ¿no? En muchísimos. Entonces, aquí no me extraña y está muy exacerbada la discusión respecto a la pandemia prácticamente en todos los países, porque yo me pongo a platicar con amigos médicos colombianos, médicos peruanos, gente en Brasil, aquí en Estados Unidos, y está muy contaminado con política. Y en todos lados hay pseudoexpertos que son geólogos, antropólogos y otros son, no sé, en fin, pero no saben de salud pública y la salud pública es una disciplina que tiene conocimientos muy, muy particulares, muy específicos, que si no sabes de lo que estás hablando, digo, yo nunca me pondría a hablar de moquillo, ni de diarrea en perros, ni de abortos en caballos, pero yo no sé de esas cosas. Tampoco me podría hablar de muelas picadas, ni de ni gingivitis, ni eso, pues no sé de esas cosas. Para eso hay gente que se dedica a eso. Entonces hay que ser muy respetuoso de lo que sabemos, ¿no? Hay que ser muy respetuoso de lo que tenemos. Pero bueno, hay gente que le gusta hablar de lo que no sabe o se renta, ¿no? Porque hay gente que es muy barata, porque todo lo que se compra con dinero es barato. Exactamente. Doctor, ¿qué tan peligrosa resulta la infodemia para la salud pública? Pues lo hemos visto y fíjate que esa es una cifra que vamos a aprender, es una cifra que vamos a aprender al final de esta pandemia, porque vamos a ver cómo se va a modificar el número de personas que se quieren vacunar. Por ejemplo, fíjate, aquí en Estados Unidos, hoy justamente lo estábamos platicando, hay grupos étnicos, por ejemplo, las personas que les llaman, hay a quien le gusta que le digan afroamericano y hay a quien le gusta que le digan de raza negra aquí en Estados Unidos. Hay gente que dice que les insulta que les digan afroamericano, que por qué no les dicen americanos y por qué no, a los otros no les dicen blancoamericanos, ¿no? En fin, esa es una discusión en la cual yo no voy a entrar, pero bueno, ese grupo social, la tasa de vacunación en ellos es como del 12 o el 15%, no se quieren vacunar. Dentro del grupo de habla en español, que es el grupo que lo llaman aquí los hispanos o los browns, que algunos grupos los nombran, la tasa de vacunación es de alrededor del 40%. 46%. Entonces son tasas de vacunación muy bajas en ciertos grupos. Hay estados, por ejemplo, en Wyoming, que es un estado que es de gente que se dedica a los cowboys y todo este tipo de gente. En ese estado la tasa de vacunación es de alrededor del 30%.
Entonces, en general, en todo Estados Unidos, el 36% de los norteamericanos no se van a vacunar, no contemplan la vacunación como una opción, y de un total de 328 millones de habitantes, así haciendo números al aire, es más o menos, estamos hablando de 118 millones de personas que no se van a vacunar en Estados Unidos. Es decir, la población total de México casi no se va a vacunar aquí en Estados Unidos, justamente por la infodemia, por todas las tonterías que han dicho, ¿no? Y vamos entonces a responder preguntas. Creo que era importante al menos aclarar eso, porque mucha gente subestima a veces la infodemia, pese a que ya llevamos varios episodios de Wikifrisbee, que justamente es la intención. Todavía hay mucha gente que retoma notas de hace 2, 3 años de personas que o estudiaron veterinaria o estudiaron odontología y me dicen, es que ¿por qué no las traes? O que buscan experimentar con, es que aquí está como avalar de, ven que es un complot, todas estas cosas. Entonces creo que sí es importante recalcar eso, que es un peligro estar inmersos en todo esto de la infodemia, y para eso son los espacios que tenemos aquí para poder responder sus preguntas cuando, por supuesto, las tienen. Voy a empezar con una de las preguntas que nos llegó en Twitter, porque ya que nos llegan por 2 lados. Esta nos la comparte Patri. Y Patri dice, buena tarde, doctor, tengo una amiga que hace un poco más de un mes le pusieron la vacuna y a raíz de eso se enfermó muy feo. Hoy regresó al seguro para ver si pueden ayudarla, qué es lo que deben de hacer. La amiga dice, amigos, soy ese pequeño porcentaje que le fue mal con la vacuna. Mi cuerpo no la asimiló y me afectó mi sistema circulatorio y mis pulmones. No hay diagnóstico, solo me dicen que tengo un cuadro inflamatorio y van varios tratamientos y nada ha funcionado. Gracias a todos por preguntar, por sus oraciones y sus buenos deseos. Espero pronto pase esta pesadilla. Bueno, ella se puede meter al sistema de reporte de efectos adversos de la vacuna. Fíjate que a mí me han escrito varias personas y me han dicho esto. Tengo una amiga, o sea, nunca me ha escrito el paciente que tiene la molestia. Siempre me escribe un amigo o la amiga o un conocido o la prima o alguien que vio o le comentaron y me dice, es que yo tengo, y yo siempre les contesto, dame los datos de la persona y yo lo reporto al sistema de reacciones adversas de vacunas del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y nunca me contestan. Es más, hasta me bloquean después de eso. O sea, como que lo que quieren es decir que conocen a alguien y que saben de alguien, pero ya que yo quiero tomarlos en serio, no me han dado la oportunidad de tomarlos en serio, porque esto es algo muy serio. Y si existe, bueno, pues se deben de tomar medidas para prevenir que en el futuro pues no sucedan este tipo de cosas, porque va a haber más vacunas. Recuerden algo que les he dicho aquí, y si no se los he dicho, si lo he dicho en otros espacios, se los digo aquí, y anótenlo en su cuaderno y se van a acordar. Después de esta pandemia, las vacunas se van a clasificar antes de COVID y después de COVID. Hemos aprendido muchísimo, muchísimo de vacunación en esta pandemia, y la clasificación, el uso, la forma, la aplicación de las vacunas van a cambiar radicalmente después de esta pandemia. Acá nos dice María Teresa, padezco lumbalgia en la columna baja y cuando me puse la primera dosis de AstraZeneca sentía que me faltaba el aire y mi corazón se aceleraba. ¿Me debo de poner la segunda dosis? Claro, esa no es una reacción anafiláctica, y aprovecho para hacer el señalamiento. Digo, si tiene problemas de espalda baja, eso no tiene nada que ver con la vacunación. Y si se sentía que el corazón se aceleraba, es que probablemente le dio un pico febril después de la vacuna, lo cual es un efecto secundario frecuente de la vacuna y no le pone en riesgo la vida. Una reacción anafiláctica es aquella que requieren que les apliquen epinefrina y permanecer en observación en una sala de emergencias u hospitalizados por 24 horas. Esa no es una reacción anafiláctica, y recuerden, la única razón para no recibir la vacuna es haber desarrollado una reacción anafiláctica a la primera dosis. Si son alérgicos a la flor de Jamaica, al cacahuate, a los besos de su suegra, todo, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Se pueden poner la vacuna. Por favor, aprovechando, si tienen síntomas, si tuvieron síntomas leves de COVID, si tienen síntomas de gripa, si tienen jaquecas, si tienen dolor de brazos, si tienen dolor, ¿se pueden vacunar en próximos días? La única contraindicación para vacunarse es que tengan fiebre al momento de la vacunación, y si no tienen fiebre, se pueden vacunar. Recuerden, hay experimentos en los cuales se les ha tomado muestra a las personas que están en la fila para irse a vacunar por COVID,
y aproximadamente el 17% de las personas que están en la fila para irse a vacunar son positivas para COVID. Es decir, son portadores asintomáticos de COVID, el 17% alrededor de las personas que se van a vacunar. Por eso es muy importante que la gente cuando va a vacunarse vaya usando cubrebocas, porque se pueden infectar o pueden infectar a otros sin saber que están infectados de COVID. Aquí nos dice Mauro, yo nunca había escuchado esto, que las vacunas en México no sirven porque nos ponen un tercio de la dosis correcta. ¿Eso es cierto? No, eso es una tontería y yo le recomiendo a Maulobad que seleccione sus amistades y sus conversaciones de mejor manera. Aquí nos dicen, Elvira, justamente la que nos decía que si está enferma de gripa y toma medicamentos y le toca la vacuna a los 50 el jueves, debe o no vacunarse. Eso ya Vacúnese. quedó completamente claro. Acá, en más preguntas, doctor, si tengo síntomas ya declarados, ¿me puedo vacunar? O sea, si ya está ahí el COVID. Miren, hay dos tipos de diagnósticos COVID. Esta es una buena oportunidad para decirlo. Hay dos tipos de diagnósticos COVID. El más frecuente en todo el mundo es el diagnóstico de sospecha, que es un diagnóstico. Así se hacen los diagnósticos, diagnóstico de sospecha. Y hay otro tipo de diagnóstico que se llama diagnóstico confirmado, que es al que le hacen una prueba de PCR y todo esto. Una persona que tiene síntomas que parecen ser de COVID, que es una persona que sale o está en contacto con alguien que sale a un lugar donde pudo haberse infectado, se asume que tiene COVID. Si esa persona no tiene fiebre, si no tiene fiebre, pues sospecha que tiene COVID, se puede vacunar, no hay ninguna contraindicación para hacerlo y los efectos secundarios de la vacuna no se modifican de ninguna manera. Aquí hay otra pregunta, Daisy Sánchez. En mi trabajo, una compañera la vacuna le causó efecto, fue al doctor, le hicieron estudios, salió que la sangre se le inflamó aquí en Minnesota. No existe eso de la inflamación de la sangre, no existe. No existe la sangritis, o sea, eso no existe. Aquí nos dicen, en redes salieron con la jalada que sí, que se te pegan cosas donde aplicaban la vacuna. Yo buscaba que se me pegan los billetes, pero nunca tuve esa reacción. Avísanos si la tienes, por favor. Avísanos si la tienes. Dice aquí, si acaba de salir del coronavirus, ¿qué tiempo hay que dejar pasar para vacunarse? En 48 horas después, hay quien recomienda 48 horas, hay quien recomienda 7 días después de haber estado enfermo. Si no tienen fiebre, se pueden vacunar. Recuerden que ya no se hace prueba de PCR para saber si ya no están enfermos. Desde octubre del 2020 ya se determinó que la enfermedad se declara terminada en el momento que pasan 48 horas sin síntomas. La prueba de PCR puede persistir positiva hasta 9 meses después de haber sido infectado por COVID. Entonces, la prueba de PCR no es un parámetro válido para decirle a una persona que ya no está enfermo. Es una muy buena pregunta, doctor, porque tengo muchos casos, muchos conocidos que tuvieron COVID y que en su trabajo les están haciendo pruebas recurrentes de COVID, ¿no? Para medir si ya o no, para ver si salen del confinamiento y se pueden reintegrar al trabajo. Y hay muchos que pasan 3 semanas, 4 semanas y siguen saliendo positivos, luego salen negativos y a las semanas vuelven a salir positivos, aunque ya les dio, aunque ya tuvieron vacuna. ¿Cómo afecta esto a las decisiones, por ejemplo, de los empresariales, ¿no? A ver, ¿cómo determinamos si sí o si no? ¿Cómo medirle? Porque después de la fase sintomática, aproximadamente 10 días después de que la fase sintomática termina, la prueba de PCR por hisopado nasal no es la mejor prueba. Lo que hay que hacer es una prueba en evacuaciones. Se hace una prueba en evacuaciones de determinación de SARS-CoV-2 y esa prueba va a salir negativa. Es la prueba más confiable. La prueba tardía de COVID es en evacuaciones. Es por eso que les comentaba que en China creo que les iban a hacer pruebas en heces a los pacientes, ¿no? Que decían que les iban a poner un hisopo por ahí, pero no, es cosa que den una muestra de excremento y ahí se puede hacer la prueba. Esa es la prueba más específica y más sensible en la parte tardía. O sea, ¿cuál es la mejor prueba diagnóstica? Depende de qué momento de la infección estemos. Y sobre ¿todavía pueden contagiar? O sea, cuando terminan, ya no tienen síntomas y demás. Habitualmente un paciente cuando ya no tiene síntomas, su carga viral es muy baja y sí puede infectar a otra persona, pero como la carga viral es tan baja, es como si infecta a alguien trayendo cubreboca. Si yo estoy infectado y traigo cubreboca y platico con una persona 2 horas
sentados ahí en una sala de espera o en un lugar y los dos traemos cubreboca, esa persona por haber estado más de 15 minutos conmigo tiene un riesgo de contaminarse, aun cuando estemos utilizando cubrebocas, pero el haber utilizado el cubrebocas disminuye mucho la carga viral con la que yo puedo infectar a la otra persona y eso incluso, bueno, pues le puede causar a la otra persona una infección y si llega a enfermarse, porque recuerden, el 80% de las personas infectadas son asintomáticas, pueden desarrollar una enfermedad muy leve porque la carga viral fue muy pequeña. Y si es muy afortunada esa persona, eso será suficiente para generar una respuesta inmunológica para esa variante, no para las otras variantes, y es por eso que aunque se hayan infectado y aunque hayan sido asintomáticos y aunque hayan sido positivos para COVID, se tienen que vacunar porque todavía se podrían infectar con las otras variantes, porque ustedes van a generar inmunidad contra la variante con la que se infectaron, no contra las otras. Aquí nos dice Paulo César, buenas noches, soy profesor, una amiga tenía presión alta y no la dejaron vacunar hasta en 2 días que se reguló su presión. Esto, tengo entendido, ocurre en Acapulco. No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver, digo, está bien, digo, que pueden que tengan la precaución y que bueno que se, pero el tener la presión alta no es una contraindicación. Igual ahí están diciendo, en algunos lugares dicen muchas cosas y les dicen que no pueden tomar alcohol y que no pueden fumar y que no pueden, no sé, pero no pasa nada. La gente puede hacer su vida normal después de vacunarse. Aquí Zach, esto es algo que he visto recurrente, dice que hay doctores, no sé quiénes, que dicen que no se vacunen los diabéticos. Aléjense de esos doctores. Dice Laura, doctor, mi hijo no se ha recuperado totalmente, tuvo COVID en diciembre y en enero se le colapsó un pulmón. Ya está mejor, tiene 30, pero no sabe qué vacuna debe ponerse, qué le recomienda. La mejor vacuna es la que esté disponible y lo que él tiene son las secuelas COVID. Por cierto, le voy a mandar aquí al productor. Ya tengo el cuadro el de las secuelas en español. Fíjense que tuve el placer de conocer a la doctora del hospital, creo que es el Metodista de Houston. Tuve el gusto de conocerla en una plática que di. Ya no me acuerdo en qué canal fue. A ver si me recuerdas, Mariana, no me acuerdo dónde fue que coincidí con la doctora. Y ella ya me pasó el dibujo en español, el de las secuelas en español. Entonces se lo mando aquí al productor. Sí, para ponerlo. Para que lo ponga y esté en español. Y ahí está el de las secuelas. Entonces lo que tiene este muchacho de 30 años es secuelas. Tiene secuelas COVID y puede tener fibrosis pulmonar y puede tener muchos otros síntomas. Por cierto, que alguien antes de que empezara el programa, Dolores 405 96 445, ¿por qué se ponen esos nombres en Twitter? Me puso una pregunta que dice, ¿qué especialista debe ver a los pacientes con secuelas? Pues depende qué secuelas tengan. Si tienen secuelas cardiovasculares, es el cardiólogo. Si tienen secuelas pulmonares, pues es el neumólogo. Busquen un buen médico internista, y si el médico internista es bueno, difícilmente los mandará con un especialista, pero si no es capaz de manejar esa secuela, pues los mandará con un especialista. Pero en general, un buen médico internista puede manejar todo este tipo de secuelas por COVID, pero pues son secuelas terribles, terribles. Entonces, ustedes nada más comparen estas secuelas con los efectos secundarios de la vacunación. Pues digo, 1000 veces tener efectos secundarios por la vacunación que tener cualquiera de estas secuelas, ¿no? Porque Claro. estas secuelas, fíjense, y sigan a la doctora Villapola, ahí está su arroba y su Twitter. Es una doctora española de Galicia, es una doctora gallega, muy simpática, y es una mujer muy inteligente. A ella sí síganla, ella sí sabe de lo que habla. Y ella hizo esta infografía de las secuelas, y lo grave es que no sabemos cuánto van a durar, probablemente vayan a durar toda la vida. Entonces, imagínense, por la terquedad de no vacunarse, que les dé COVID y que les queden secuelas. Imagínense vivir con fatiga crónica, imagínense vivir cansado toda la vida o vivir con dolor de cabeza. No, eso no es vida, por supuesto. Fue en debate en el canal 22 con Jacaranda Correa.
vamos a subir todo este contenido a las redes sociales, sobre todo esta gráfica que estamos mostrando para que ustedes la puedan tener, la guarden y si tienen dudas, bueno, ya saben en dónde está y también seguir a la doctora. Y por supuesto, si tienen dudas después de esto, ya saben que aquí estamos todos los martes y el doctor Héctor L. Frisby en su Twitter, allá anda rudo, para todos, para arriba y para abajo. Le quiero mandar un gran abrazo a mi querido Horacio Franco, que lo tuvimos la semana pasada. Nos manda un super chat de 129 pesos y dice: grandísimo educador y genio como médico, el gran Héctor, bravo por tenerlo con frecuencia, querida Meme. Mi querido Horacio, te mando un beso y un abrazo. Mañana va a estar Horacio Franco en Mesa de Análisis en Sin Censura. Yo sabes que te quiero, mi querido Horacio, enormemente. Y bueno, muchas gracias por el super chat. Un saludo, Horacio, desde ya. Ya iré a México, ya me invitará a algún buen concierto. Uy, sí, buenísimos. Sí, no, pues ya lo he escuchado. Aquí dice Alejandra Cortés: mis tías están tomando medicamentos para la gripa, su vacuna es el jueves. ¿Tendrían que dejar de tomar los medicamentos? No dejen de tomar ningún medicamento. Pónganse la vacuna, no dejen de tomar ningún medicamento, sigan su vida normal. Aquí, bueno, Ricardo Bonilla, creo que la respuesta va a ser la misma que le dieron a los doctores que andan diciendo que no se vacunen los diabéticos. La pregunta es: ¿por qué hay tantos doctores que dicen que no debemos vacunarnos? Por ignorancia, cambien de médicos. Hay médicos buenos, hay médicos malos, hay políticos buenos, políticos malos, hay informadores buenos, informadores malos. En las profesiones, en todas las profesiones, hay gente buena y hay gente mala. Y si un médico les da un mal consejo, pues yo les recomendaría que buscaran otro médico. JB dice: ¿es cierto que la variante Delta no sale tan rápido en las PCR hasta que ya tiene unos 5 o 6 días, ya se pone mal? No, miren, la única diferencia que tiene la variante Delta, recuerda, la variante Delta fue una variante que causó mucha inquietud al principio, porque el primer país en donde se presentó fue en la India, y en la India el 70% de la población está desnutrida, y la primera causa de inmunosupresión en el mundo es la desnutrición. Entonces, esa población está inmunosuprimida, está desnutrida, entonces la velocidad a la que se desplazó la variante Delta fue muy grave y causó casos muy graves. ¿Pero por qué? Pues porque la gente está desnutrida. El sustrato social en el que cayó, pues es gente desnutrida. Si hubiera caído primero en Francia, en España o en algún país así, hubiera sido exactamente la misma conducta que las otras variantes. Lo que sí tiene diferente la variante Delta es que recuerden, el intervalo de la serie es el tiempo que pasa entre que una persona infectada infecta a otra y esta empieza con síntomas. Las variantes la original y las otras que habían surgido eran de 10 a 14 días. Por eso veíamos gente que se iba de Semana Santa y ya decíamos, van a ver que en 2 semanas van a estar muchos enfermos y en 10 días. Bueno, con la variante Delta se cierra ese espacio y puede ser hasta de 5 días. Eso es lo que pasa, que los pacientes empiezan a presentar síntomas en 5 días. Y eso hace que, por ejemplo, una persona tiene la capacidad de infectar 3. Entonces, si con las variantes originales una persona infectaba 3 en 10 días, aquí ya esta persona infecta 3 y estas 3 pueden infectar otras 3. Es decir, en un espacio de 10 días no tenemos 1, 3, tenemos 1, 3, 9. O sea, ya tenemos muchas más personas en un espacio de tiempo reducido. Eso es lo que hace la variante Delta, pero no es mucho más peligrosa. Lo que pasa es que estamos viendo, fíjense, ayer justamente en la mañana la directora del Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención, lo que se conoce como el CDC norteamericano, porque hay un CDC europeo, el Centro para el Control de las Enfermedades y la Prevención de los Estados Unidos dijo que la pandemia COVID-19 ya se convirtió en la pandemia de los no vacunados, porque la gente vacunada se sigue infectando, pero no se enferma de gravedad y no acaba en el hospital y no muere. La gente no vacunada es la que está llegando a los hospitales y es la gente que está muriendo. Prácticamente todas las personas que se están muriendo con COVID actualmente son personas no vacunadas. Y en Estados Unidos, las personas que no están vacunadas es porque así lo han elegido. No es como en México, que en México la gente que no está vacunada es porque no le ha tocado. Algunas no querrán vacunarse, pero eso, bueno, eso ya es harina de otro costal, diría mi tía, pero aquí en Estados Unidos la gente que no se ha vacunado es porque ha decidido no hacerlo. Aquí Oscar Rivas nos dice:
la tercera ola me va a atrapar con una sola dosis de la vacuna AstraZeneca. ¿Qué tan enfermo me puedo poner y qué probabilidad de muerte tengo? Mira, no es tan fácil calcularlo, pero la invitación, fíjense, la invitación que la vacuna va a hacer a tu sistema inmunológico para que genere anticuerpos es alrededor del 35 al 40%. Entonces, no es tan baja. Estás protegido de alguna manera. Si tú tienes una dosis de vacunación y además sigues las medidas de precaución universales, distanciamiento social, quédate en casa, lavado de manos, no tocarte las superficies húmedas de la cara, y si vas a salir, utilizar un cubrebocas normal como este, o un cubrebocas como este, un N95, o si tienes, pues bueno, te pones un cubrebocas como este, ¿no? Cualquier cubrebocas que te puedas poner, vas a evitar infectarte. Le juro, doctor, que cuando mis hijos me pregunten, mamá, ¿cómo era ese momento que ustedes usaban cubrebocas? Voy a sacar imágenes con esos cubrebocas para que se aterren, así como, ahí están, así era como andábamos en las calles con esos cubrebocas para que te cuides. Antes era la historia de viene el ropavejero, ahora voy a salir. Si no quieres que uses cubrebocas, órale, vas, pórtate bien. Ya me vi. Aquí hay otra pregunta de Manuel. Dice, buenas noches, un amigo tuvo un choque anafiláctico con la vacuna, ahora no sabe qué hacer. El doctor le dijo que se aplicara la segunda, pero que lo iban a observar, aún así no sabe qué hacer. No, esa es justamente, fíjate, esa es una muy mala recomendación, porque el tener un shock anafiláctico pone en riesgo tu vida y no es razonable exponerse nuevamente a algo que pone en riesgo tu vida. Yo lo que le recomendaría a esa persona es que buscara una vacuna que fuera de diferente tecnología o de diferente plataforma de inducción a la inmunidad. Es decir, si se puso una vacuna RNA, que se ponga una vacuna con transporte por adenovirus o con virus atenuados, inactivados, en fin, que fuera diferente la vacuna, pero que no se ponga la vacuna que se aplicó. Y fíjense, este es un muy buen ejemplo para explicarles que los efectos de alergia son específicos para esa vacuna. Y eso no tiene nada que ver con las otras vacunas. Si él desarrolla una vacuna para una vacuna de un laboratorio, eso no significa que para el otro laboratorio va a generar, o bueno, de otra plataforma, porque si son RNA, bueno, pues hay dos laboratorios que lo producen. Si es por adenovirus 5, bueno, pues hay dos laboratorios que lo hacen. Si es por adenovirus 26, creo que son dos laboratorios también. Virus inactivados, creo que es uno el que lo hace. En fin, entonces hay que ver de qué vacuna fue la que le pusieron y que ya no se ponga la segunda dosis. Aquí OB nos manda $5 de superchat, muchísimas gracias, y nos dice, ¿qué pasaría con menonitas o amish que no se vacunan? Pues están como estábamos en el año pasado, en abril o mayo. O sea, se pueden enfermar, se pueden infectar del 60 al 70%. Ahí va, repaso. Se pueden infectar del 60 al 70% de las personas en esa comunidad, el 80% van a desarrollar enfermedad, un cuadro, no van a desarrollar síntomas, van a ser asintomáticos, el 20% van a ser sintomáticos. De ese 20%, el 15% van a tener una enfermedad importante y de ese 20% aproximadamente el 3% morirán. Entonces, pues es exactamente lo mismo. O sea, el que sean amish o menonitas o mormones o católicos o testigos de Jehová, eso no hace ninguna diferencia, ninguna. Mari Carmen nos pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo debo dejar pasar después de la segunda dosis de Pfizer para que me pongan tratamiento para artritis en la vena? 2 días o cuando se le pasen los síntomas de la vacuna. Normalmente los efectos adversos de la vacuna son en 48, 36 horas. En cuanto ya se sienta bien, pues se la pone la vacuna para la artritis, que habitualmente lo de lo que está hablando, la inyección en la vena para la artritis, para la gente que nos está viendo, habitualmente es un UMAB. Un UMAB son estos medicamentos que acaban en UMAB, que son anticuerpos monoclonales. Significa Human Monoclonal Antibodies, es lo que significa UMAPs, son anticuerpos monoclonales humanos que lo que hacen es que disminuyen la respuesta inmunológica en la persona porque la artritis es una reacción de autoinmunidad, es decir, nuestro cuerpo ataca. Acuérdense, la artritis reumatoide es prima del lupus que ya platicamos aquí.
Sandra nos dice, mi esposo es doctor, lo regaño porque durmió conmigo después de la vacuna, porque tuvo síntomas muy fuertes y le dijo que era COVID a causa de la vacuna. Que no le eches la culpa a la vacuna. Si no quieres dormir con tu viejo, pues díselo de frente. No le eches la culpa a la La vacuna. vacuna no causa COVID. Hasta Exactamente. yo sé y no soy doctora. Ya, si no le gusta cómo le huelen los pies al marido, pues que le diga, pero que no le eche la culpa a la vacuna. Pretextos no, pretextos no. Acá voy con la risa del producto. Sí, por supuesto, está muerto de risa. Dice aquí, ¿por qué no contestamos sus preguntas anteriores, Paco? Porque no las he visto, con todo gusto, ahorita deja que rescate por ahí una y con todo gusto la pongo. Dicen por acá, yo tengo sinusitis variable, sí, te puedes poner la vacuna. A ver, doctor, voy a rescatar todas estas porque veo que hay una persona muy insistente. Personas con sobrepeso, personas con sinusitis, personas con diabetes, personas con artritis, personas con el síndrome de Guillain-Barré, personas con... ¿Se pueden vacunar? Sí, claro. Acuérdense, la única contraindicación para vacunarse es haber desarrollado, como la persona que ya nos escribió, reacción anafiláctica, que es una reacción que pone en riesgo la vida, que tienen que inyectarle epinefrina y mantener en observación. Esas personas ya no se pueden poner la segunda dosis. New York, gracias por el super chat de 100 pesos. Dice, tengo la vacuna, Cancino, quiero viajar a Chicago. ¿Qué tan riesgoso de contagiarse es tomar un vuelo de avión si todos debemos presentar una prueba negativa de COVID para tomar el vuelo? Si está vacunado con Cancino, pues ya está protegido. Digo, si ya pasaron habitualmente el tiempo que se recomienda es de 5 a 8 semanas para tener una inmunidad ya robusta y no enfermar. Pero si ya está vacunado, pues ya está protegido. Y si pues, Cancino es una vacuna de una sola dosis, tiene una muy buena vacuna y pues nada más váyase abrigado, porque Chicago es la ciudad de los vientos, ¿no? Pero es muy frío por allá, pero puede viajar. Y fíjense, qué bueno que me preguntan estos de los vuelos. Una de las preocupaciones más importantes de la industria de los aviones era que pues, perdieron mucha lana al principio de la pandemia. Y entonces ellos mejoraron los ciclos de purificación en los aviones. ¿Esto qué significa? Una exposición de riesgo es cuando nosotros estamos más de 5 minutos en un espacio cerrado a menos de 1,5 metros de distancia de otra persona. Entonces, ¿qué hicieron en los aviones? En los aviones mejoraron el sistema. Si han visto que hay unas rendijas en el piso. Por ahí sale el aire en los aviones y se absorbe por arriba. Es decir, es un flujo laminar, es decir, el aire sale y lo jala el avión hacia arriba. Cambiaron los filtros y los purificadores en los aviones. Entonces, el aire ambiental que hay en un avión se recambia completamente cada 3 minutos. Es decir, estar sentado adentro de un avión con el sistema de purificación de aire activado no va a permitir en ningún momento que estar sentado en un avión sea una exposición de riesgo. Es por eso que estar sentado en un avión con el sistema de purificación de aire es uno de los sitios más seguros que hay porque nos están recambiando el aire cada 3 minutos. Es decir, el flujo de aire está cambiándose cada 3 minutos. ¿Qué tiene que suceder? La gente tiene que evitar levantarse, porque si se levanta la gente y está caminando mucho, está afectando ese flujo de aire. Entonces, tiene que quedarse en sus sillones, utilizar un cubrebocas de tela y el estar adentro de un avión es uno de los espacios más seguros. ¿Cuáles son los riesgos al viajar en avión? El aeropuerto, no el avión. Esa información es muy importante porque la gente jura que es en el avión. O sea, No, dice, es que muchas personas estamos en un espacio, estamos todos juntos, entonces ahí va a ser. no, es que eso se hizo, eso lo publicaron en julio del 2020. En julio del 2020 ya fue un requerimiento de esta Unión de la Aviación Internacional. Todos los aviones deben de tener certificados el cambio de los filtros N98 y la purificación del aire con un recambio total cada 3 minutos. Y así se hizo para evitar. Entonces es uno de los espacios más seguros que hay. Y eso está desde el año pasado, en julio, y está publicado. Rescato esta pregunta de Gaby, ¿no? Que esta yo no me la sabía. Dice, ¿es verdad que la vacuna Pfizer está causando miocarditis en jóvenes menores de 30 años? Sí, claro, eso ya lo comentamos. Es una miocarditis transitoria, es principalmente en personas sexo masculino de 16 a 30 años. Es un caso
por cada 600,000 personas que se vacunan. Y ¿qué es la miocarditis? La miocarditis es la inflamación del músculo cardíaco. Los síntomas que presentan estos muchachos, porque habitualmente son hombres: dolor en el pecho, palpitaciones, fatiga, y se quitan los síntomas de miocarditis al cabo de 72 horas cuando mucho, y no hay un caso registrado, de pacientes que se hayan vacunado con vacuna mRNA, es decir, Pfizer o Moderna, que presenten miocarditis y que tengan secuelas, es decir, se recuperó la función cardiovascular al 100% después de esto. ¿Esto por qué se presenta? Porque por alguna razón que no entendemos al 100%, el miocardio, es decir, el músculo cardíaco, que es un músculo diferente al músculo del intestino, que es un músculo liso, o al músculo estriado, que es el de los músculos esqueléticos, es un músculo como que mixto, como que está en medio de los dos. El músculo cardíaco tiene una afinidad muy particular para la inflamación viral. Incluso hay virus característicos que causan daño cardiovascular, pero ahí sí causan una miocarditis que causa un daño importante, como el virus Coxsackie, ¿no? Que es un virus que le gusta mucho el miocardio y causa daños importantes. Aquí Oscar Sánchez, voy a rescatar las preocupaciones de las mamás, porque hay una mamá que tiene preocupación de vacunarse, no se quiere vacunar porque tiene lupus, y esta mamá que tiene 74 años con púrpura Henoch-Hollings y no se quiere vacunar tampoco. Si existen riesgos, cuáles son, cuáles no son. Las dos enfermedades que tú me mencionaste, tanto el lupus eritematoso sistémico, o si es lupus discoide, cualquiera de las dos variantes, y la púrpura de Henoch-Schönlein, son dos enfermedades autoinmunes. Son enfermedades que nuestro cuerpo ataca el sistema inmunológico. Se llama púrpura porque causa manchas púrpura en el cuerpo. Son problemas de la coagulación. Son dos enfermedades autoinmunes y esas personas tienen que vacunarse. Esas dos enfermedades son comorbilidades, y esas personas con comorbilidades sabemos que si se enferman de COVID-19 van a presentar un cuadro mucho más severo. Dice Eunice, me vacuné con AstraZeneca y se me inflamó un ganglio que tengo en la garganta. Me dijeron que era una reacción a la vacuna. ¿Puede ser? Puede ser, claro, pues los ganglios es el drenaje del cuerpo, es el tejido linfático, es lo que recoge todo lo que sobra, y sí son sensibles a los cambios inflamatorios e inmunológicos, pero el que se inflamen los ganglios no es ninguna enfermedad, es simplemente que, bueno, pues el drenaje del cuerpo se está incrementando. El único problema de los ganglios inflamados es que sean ganglios inflamados y estén duros. Los ganglios inflamados duros habitualmente son ganglios que pueden tener malignidad, pero un ganglio que duele, está inflamado y es suave, es seguramente un ganglio inflamatorio o infeccioso. Y es muy fácil diferenciarlo. Un ganglio inflamado tiene la textura como del lóbulo de la oreja, y un ganglio maligno tiene la textura como la apófisis mastoides, que está aquí atrás como hueso. Son dos texturas completamente diferentes, y así podemos diferenciar una inflamación ganglionar benigna de una inflamación maligna. Aquí voy con estas últimas preguntas porque veo que hay muchas personas preocupadas porque no han recibido segundas dosis. Este caso se nos lo repiten varias personas en más de una ocasión. Mi primera dosis fue el 20 de mayo de Pfizer, la segunda no la tengo, son 2 meses. La primera pregunta es, ¿aún tengo inmunidad o aún estoy protegida? Y en esta segunda pregunta, ¿qué hago? ¿Tengo que volverme a vacunar con la primera dosis? No, hay protocolos de investigación en los cuales se ha visto que incluso, y ya los he publicado en Twitter, se ha visto que el periodo de espera es hasta de 120 días, es decir, hasta de 3 meses. Y déjenme decirles una cosa, porque esto es algo que cree la gente que se pierde. Este 35 o 40% de protección con una sola dosis que les estaba mencionando, bueno, no es 35-40% de protección, 35-40% de eficacia, es decir, la capacidad que tiene para convocar el sistema inmunológico, esto no se pierde, ni se va bajando con los días, ni nada, no, esa eficacia ahí está. Lo que puede variar es la respuesta inmunológica en los individuos, la capacidad de formar, y eso no se pierde. La segunda dosis vendrá y generará otra invitación al sistema inmunológico, y entonces se sumarán esas dos, pero no se pierde el efecto. Completen el esquema en cuanto tengan oportunidad, y como les repito, hemos estado viendo que hay personas, se hizo un experimento así porque se vio que, por ejemplo, la gente mayor de 65 años tenía muchos efectos secundarios con la primera dosis de AstraZeneca en el Reino Unido, gente que vivía en estas casas de retiro que hay en países como Estados Unidos, Europa, el Reino Unido. Y entonces
empezaron a espaciarles las dosis y vieron que incluso a las personas que se les ponía la dosis en el día 1 y luego en el día 120, su respuesta inmunológica en contra de la enfermedad era incluso mejor que si se las ponían después de 28 o 30 días como estaba indicado por el fabricante. Entonces, estamos aprendiendo todavía cuál es la manera más eficiente de poner la vacuna para que produzca una eficacia como se espera. Dice First War, me inocularon AstraZeneca, desde entonces me han diagnosticado priapismo crónico. Como efecto secundario, ¿qué resultados conoce usted que se han publicado al respecto? Esto es una vacilada. ¿Sí saben qué es el priapismo crónico? Priapismo es tener una erección todo el tiempo. Te están vacilando, meme. Qué bueno, doctor, que lo tengo usted, porque con tanto nombre rimbombante, no, para aquí ni se me ve. Disfrútala, First War, disfrútala. Exactamente, cuelga la toalla. Exacto, disfrútala. Haz ejercicio, es buen cardio. Y toma mucho electrolit después, no te vayas a deshidratar. Vaya a ser. Ya en las últimas preguntas, porque aquí ya los veo muy encarrilados. Dicen, ¿será cierto que es mala idea combinar diferentes vacunas? Veo que hay muchas personas preguntando sobre si ya se han concluido estudios de qué vacunas se pueden combinar con otras, si se tiene que dejar pasar un tiempo y se pueden poner unas y otras y demás. Mire, hasta el momento no hay una recomendación formal o científica para hacerlo. No la existe. Hay varios protocolos en los cuales se está ensayando la combinación de vacunas. Y les voy a decir algo que ya les dije. Esas combinaciones de vacunas se están haciendo porque los protocolos actuales de investigación para los coronavirus tienen en mente, tienen en el objetivo generar una vacuna que se va a llamar pan-coronavirus. Pan es todo, coronavirus, todos los coronavirus. Las vacunas que hay en el mercado ahorita para coronavirus, para COVID-19, para SARS-CoV-2, son suficientes y son eficaces. No necesitamos más que las que ya tenemos. La investigación clínica que se está haciendo ahorita con combinaciones de vacunas, variaciones, modificaciones de los periodos de aplicación, más bien es para las futuras pandemias. Es decir, nosotros ahorita en la investigación clínica ya estamos viendo el futuro. Ya ahorita para esta pandemia, vacúnense con las que hay. Son buenas, son suficientes y son eficaces, son seguras. Pónganse esas. Las siguientes vacunas que van a salir, el objetivo que tienen, como les digo, es crear una vacuna que tenga estructuras comunes de todos los coronavirus que conocemos para que una sola vacuna, de 1 o 2 dosis o 3 dosis, las que sean necesarias, una sola vacuna pueda causar protección para todos los diferentes tipos de coronavirus, porque los coronavirus, los rinovirus y los adenovirus son los 3 tipos de virus con los cuales nosotros nos enfermamos de enfermedades de vías aéreas superiores prácticamente todos los años. Déjenme advertirles algo, por ahí vi que un periódico sacó una nota que hay un brote de norovirus y el mundo está preocupado. No hagan caso, no hagan caso. El norovirus es la causa más frecuente de gastroenteritis de los últimos 90 años. No es nada nuevo. Todas las diarreas, vómitos y náuseas que suceden al final del verano o al principio del otoño están causadas por norovirus, son autolimitantes y en 72 horas se quitan la mayoría de ellas. Entonces, si leen por ahí que un periodiquito pone que los norovirus ya vienen, los norovirus han estado aquí siempre. Le agradezco mucho, doctor. Hay muchas preguntas que por supuesto siempre surgen, pero regresamos todos los martes tenemos aquí al doctor Héctor L. Frisby y veo que hay personas que vienen, o no sé si es la primera vez que llegan a este espacio, pero yo les recomiendo que vean todos los fragmentos que sacamos con el doctor Héctor L. Frisby, que están por supuesto en YouTube, porque hay muchas preguntas que ya se han respondido. Saben que, bueno, aquí estamos para darle, para arriba, para abajo, para todos lados, con todo y priaprismos, sin priaprismos, no pasa nada, pero es importante que nos ayuden a compartirlo y a prepararse con las preguntas, pero como ya también sabemos, el doctor Héctor L. Frisby los puede responder en su Twitter. Así que, Doc, ¿cuál es su Twitter para que la gente lo siga? HLFrisby, @HLFrisby, ahí los veo y ya saben que si me preguntan bonito, les contesto bonito y si me preguntan feo, no les contesto. Y de preferencia, si van a preguntarle al doctor algo como de, ay, es que a la prima de una amiga le pasó, pues mejor que sea la amiga directamente, ¿no? La prima de la amiga directamente para que
Digo, sin afán de ser grosero, díganle a la amiga que me llame y lo notificamos, porque incluso su amiga puede ser una donadora de información muy relevante. Y incluso a personas que tienen efectos secundarios así de laboratorios importantes como Pfizer o Moderna, incluso les pagan el viaje y las hospedan, les hacen estudios y las investigan, porque los laboratorios están interesados en investigar por qué es que sucedió eso. Pero hasta hoy no ha habido un caso reportado. Pues ahí está, justamente. Y ya nada más, porque aquí el señor productor me está diciendo, oye, pues hay que aclararlo, hay que dejarlo muy claro, que hay notas que hacen referencia a que el priapismo es consecuencia del COVID. Bueno, está bien. Disfrútenla. Ya. Pues yo no sé en dónde salgan las notas, porque acuérdense que hay algunas notas que están escritas por personas que, bueno, ya lo esta es de CNN, nada más rescato que es de CNN. Muy bien. Ahí la tienen, disfrútenla, sean felices. Fue un estudio publicado en la American Journal of Medicine. Que fue un estudio publicado en la American, ¿qué? Journal of Medicine. Bueno, yo lo consulto, lo reviso y la próxima semana lo comentamos aquí. Hay tanta preocupación, pues bueno, yo le digo disfrútenlo, pero pues, wow. No, es que sabes que si de verdad es eso, es una patología, porque incluso ya lo platicamos brevemente, pero bueno, es una enfermedad. El tener una erección sostenida no es cualquier cosa, es un problema muy importante porque incluso puede causar necrosis del pene y puede ser necesario la amputación del pene. Entonces, no es cualquier cosa, si es que es cierto, ¿no? Pues justo vamos a tratar el tema el martes que viene. Lo investigo y les tengo toda la explicación, pero sí, el priapismo es una enfermedad. Sí, yo he visto pacientes que tienen ese problema y después de que el pene está erecto durante mucho tiempo puede tener trombosis y entonces ya no se regresa la sangre por ningún motivo, pero ya no es funcional el pene y hay que amputarlo.